¿Y si te dijera que la historia que conoces sobre el rey Salomón es solo la mitad de la verdad? Olvida por un momento al rey sabio de los cuentos que te contaron. Hoy no vamos a leer un libro de historia. Hoy vamos a abrir una puerta prohibida, una que ha estado cerrada por más de 3000 años. Juntos, tú y yo, vamos a caminar por los pasillos secretos de su palacio. Vas a sentir el perfume de los jardines donde 1000 reinas competían no solo por su amor, sino por el poder. Te revelaré cómo, cada noche en su harén, era un elaborado ritual de seducción, un juego de poder donde el destino de las naciones se decidía en la intimidad de una alcoba. Descubrirás la verdad detrás de la construcción de su templo, una maravilla bañada en oro que esconde un secreto de ingeniería tan avanzado que desafía nuestra tecnología actual. Y lo más importante, entenderás la fuente de su poder casi ilimitado, un poder que, según leyendas ocultas, no venía de su sabiduría, sino de un anillo, un artefacto, capaz de controlar a seres que no son de este mundo. Prepárate, porque lo que estamos a punto de explorar juntos podría cambiar tu percepción de la historia para siempre. Si te fascinan estos misterios tanto como a mí, este es el momento perfecto para que te suscribas al canal y nos regales un like para seguir viajando a los secretos mejor guardados del pasado. Y ahora mismo, dime en los comentarios, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en el poder de un rey como Salomón? Quédate hasta el final, porque la revelación más grande te espera en la oscuridad, detrás del brillo del oro y la belleza de sus mujeres. ¿Estás listo? Comencemos el viaje. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería realmente la vida en la corte del rey más sabio y enigmático de la historia? ¿Cómo un solo hombre podía gobernar no solo un reino, sino también el corazón y el destino de 1000 mujeres? Hoy no vamos a contarte la historia que ya conoces, la de los libros y los relatos sencillos. Hoy vamos a abrir una puerta que ha permanecido cerrada por milenios, para que puedas caminar por los pasillos secretos del palacio y del templo de Salomón. Vamos a sumergirnos en un mundo de opulencia, de pasiones prohibidas y de un poder tan inmenso que bordeaba lo divino y, quizás, también lo oscuro. Imagínate por un momento que no estás donde estás. Imagina que el tiempo retrocede, que el aire se llena del aroma a cedro e incienso y que frente a ti se levanta una estructura que parece haber sido construida por los mismos dioses. Estamos en Jerusalén, alrededor del año 957 a.C. Sobre el monte Moriah, una visión desafía la realidad. Es el templo de Salomón, una obra tan colosal que su sola existencia era un mensaje para el mundo entero. Sus muros, completamente recubiertos del oro más puro, atrapan los primeros rayos del sol y los devuelven en un destello cegador, como un faro de fe y poder visible a kilómetros de distancia. Esto no era simplemente un edificio, era la materialización de un sueño, una declaración de poder que costó una fortuna que hoy equivaldría a miles de millones de dólares. Piensa en esto. Más de 180.000 hombres, los mejores constructores, artesanos y obreros de su tiempo, dedicaron 7 años de sus vidas, día y noche, a levantar esta maravilla. Intenta visualizar las caravanas interminables que descendían desde las lejanas montañas del Líbano, transportando gigantescos troncos de cedro, la madera considerada la más noble y sagrada. Escucha en tu mente el eco incesante de los martillos y cinceles, el trabajo de los artesanos fenicios, los más hábiles del mundo antiguo, que tallaban cada detalle con una precisión que parecía sobrenatural. Bloques de piedra, tan grandes como nuestras casas modernas, eran movidos y ensamblados con una ingeniería tan avanzada que aún hoy, con toda nuestra tecnología, nos cuesta comprender cómo lo lograron. Y si el exterior era imponente, el interior era simplemente de otro mundo. No había un solo centímetro de pared que no estuviera bañado en oro.
Del suelo al techo, todo era un resplandor dorado que te hacía sentir pequeño, como si hubieras entrado en la morada de una deidad. Imagina 2 querubines gigantes, tallados en madera de olivo y también cubiertos de oro, con sus alas extendidas guardando el lugar más sagrado de todos, el Santo de los Santos. Su presencia creaba una atmósfera de misterio solemne, un silencio que pesaba y te llenaba de reverencia. En la entrada, 2 columnas monumentales se alzaban como centinelas. Sus nombres eran Jaquín y Boaz. Estaban hechas de bronce y decoradas con granadas y cadenas entrelazadas, símbolos de la estabilidad y la fuerza del reino. En el corazón mismo de esta maravilla se encontraba un cubo perfecto de 10 metros por lado. Era el Santo de los Santos. Allí dentro, en la más absoluta oscuridad y silencio, se guardaba el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado de Israel. Este lugar era tan sagrado que solo una persona, el sumo sacerdote, podía entrar, y solo lo hacía una vez al año, en el día de la expiación. El aire en todo el templo estaba perpetuamente impregnado de una mezcla de incienso y cedro, un aroma que se quedaba grabado en la memoria de cualquiera que tuviera el privilegio de entrar. Para que esta maquinaria divina funcionara sin descanso, Salomón diseñó un sistema administrativo sin precedentes. 24 grupos de sacerdotes se turnaban semanalmente, asegurando que los rituales y servicios sagrados nunca se detuvieran. Cada grupo tenía sus tareas específicas, desde mantener encendidas las lámparas de oro hasta preparar los panes sagrados que se renovaban cada sábado. Pero esta es solo la fachada, la cara visible de un mundo mucho más complejo, porque lo que sucedía en el palacio, a pocos pasos del templo, era una historia completamente diferente. Una historia de 1000 mujeres, de rituales de seducción que convertían cada noche en una obra de arte y de prácticas ocultas que se desarrollaban lejos de la vista del pueblo. Y detrás de todo, un secreto aún más profundo: el poder sobrenatural que Salomón utilizaba para controlar a seres que no eran de este mundo, gracias a un legendario anillo. Quédate con nosotros, porque esta revelación podría cambiar todo lo que crees saber sobre el rey más poderoso de la historia. Mucho antes de que el primer rayo de sol acariciara los muros dorados del templo, una delicada sinfonía de actividades comenzaba en su interior. El sonido de los pesados portones de bronce al abrirse era la primera nota, la señal de que un nuevo día de servicio divino había comenzado. Los levitas, organizados en equipos con una precisión casi militar, se movían con una gracia ceremonial. La primera tarea, antes que cualquier otra, era la purificación, un ritual de limpieza tan sagrado como las ofrendas mismas. Cierra los ojos y visualízalo. Cientos de personas moviéndose en una coreografía perfecta. Unos transportan agua en jarras de oro pulido, otros barren los inmensos patios con escobas hechas de fibras especiales, consagradas únicamente para ese propósito. El suelo de mármol, traído de canteras lejanas, era lavado con tal esmero que se decía que podías ver tu propio reflejo en él, como un espejo de agua. Mientras tanto, los músicos del templo, famosos en todo el mundo conocido por su increíble talento, ocupaban sus puestos. Las arpas, los címbalos y las trompetas de plata comenzaban a sonar, creando una melodía celestial que flotaba sobre Jerusalén, una llamada a la oración y a la contemplación. Cada pieza musical era seleccionada con un propósito, siguiendo las detalladas instrucciones que el propio rey David, padre de Salomón, había dejado. En los patios exteriores, la vida bullía de una forma diferente. Allí, en un mercado perfectamente organizado, se vendían los animales para el sacrificio. Pero no era un mercado cualquiera. Cada cordero,
Cada paloma, cada buey, tenía que pasar una rigurosa inspección por parte de los sacerdotes. Debían ser perfectos, sin mancha ni defecto, dignos de ser ofrecidos a Dios. Los precios estaban regulados para asegurar que incluso la persona más humilde pudiera participar en los ritos. Toda esta actividad requería una cantidad inmensa de agua. Y aquí es donde la ingeniería de Salomón volvía a deslumbrar. Un complejo sistema de acueductos, una maravilla para su época, traía agua fresca y pura desde manantiales lejanos directamente al monte del templo. El agua era vital, no solo para la limpieza, sino para los cientos de rituales de purificación. En el centro de uno de los patios se encontraba el llamado Mar de Bronce, un gigantesco tanque de agua, tan grande como una piscina pequeña, sostenido por las figuras de 12 bueyes de bronce. Contenía agua suficiente para todas las necesidades del día. Los propios sacerdotes seguían un meticuloso ritual antes de comenzar sus deberes. Se despojaban de sus ropas mundanas y vestían túnicas especiales de lino blanco, guardadas en cámaras sagradas. Cada prenda tenía un significado simbólico y debía ser vestida en un orden preciso, mientras se recitaban oraciones específicas. Era una transformación, un acto de dejar atrás el mundo profano para entrar en el servicio sagrado. Detrás de la escena principal, en las cámaras y talleres del templo, una verdadera ciudad trabajaba sin parar. Panaderos especiales preparaban el pan de la proposición en hornos consagrados, usando una receta secreta transmitida de generación en generación. Perfumistas expertos mezclaban las resinas y especias para crear el incienso sagrado, una fórmula tan celosamente guardada como los tesoros del rey. Todo funcionaba como un reloj perfecto, una maquinaria espiritual diseñada para mantener una conexión constante entre el cielo y la tierra. Pero mientras el templo era el alma del reino, el palacio era su corazón palpitante y complejo. Y es dentro de sus muros donde se tejía una historia de poder, deseo y consecuencias que cambiarían el destino de Israel para siempre. Estás a punto de descubrir los secretos del harén más grande de la historia. Un lugar que era mucho más que un simple espacio de placer. Era un centro de poder global. Imagina un palacio tan inmenso que podía albergar a 1000 mujeres. No como prisioneras, sino como reinas en sus propios pequeños mundos. 700 esposas de sangre real, princesas de reinos lejanos, y 300 concubinas, cada una representando una alianza estratégica, un tratado de paz, una conexión comercial. El harén de Salomón no era un capricho, era el epicentro de su política exterior. La mujer de mayor rango era sin duda la hija del faraón de Egipto. Para ella, Salomón construyó un palacio aparte, decorado al estilo egipcio, con jeroglíficos en las paredes y muebles traídos directamente del Nilo. Su séquito personal contaba con cientos de sirvientes, músicos y bailarinas. Sus vestidos, se decía, estaban hechos de un lino tan fino que era transparente como el agua. Pero no era la única. Las princesas de Moab llegaron con sus conocimientos sobre perfumes exóticos, capaces de embriagar los sentidos. Las mujeres de Sidón, famosas por sus habilidades para tejer la púrpura real, el color de la realeza. Cada grupo cultural conservaba sus propias costumbres, su música, su comida y sus rituales, creando un ambiente multicultural único, una especie de primera Naciones Unidas bajo un mismo techo. El harén estaba organizado con la precisión de una ciudad. Las esposas reales vivían en los pabellones más lujosos, en los pisos superiores, con balcones que daban a jardines perfumados. Las concubinas ocupaban los niveles inferiores, en estancias que seguían siendo lujosas, pero menos grandiosas.
Cada mujer, incluso las concubinas, tenía su propio sello real, lo que le permitía manejar sus propios asuntos, enviar cartas a sus familias y administrar los bienes que trajo consigo. Escribas dedicados llevaban registros meticulosos de todo: el origen de cada mujer, los regalos intercambiados y, lo más importante, el nacimiento de cualquier hijo, un evento que podía cambiar el equilibrio de poder en un instante. La vida diaria estaba regida por reglas estrictas. Mensajeras especiales, generalmente mujeres mayores y respetadas, eran las únicas que podían coordinar la comunicación entre las diferentes secciones del harén. Ninguna esposa podía visitar a otra sin una autorización previa, una medida diseñada para evitar la formación de conspiraciones. Y ahora, prepárate para adentrarte en los misterios más íntimos de este palacio. Vamos a desvelar cómo era una noche con el rey. Un ritual de belleza y seducción tan elaborado que parecía sacado de un cuento de hadas. Cuando el rey elegía a una de sus mujeres para pasar la noche, el proceso comenzaba al amanecer. Una mensajera anunciaba discretamente la elección, y a partir de ese momento se ponía en marcha una maquinaria de preparación que duraba todo el día. Primero, la mujer escogida era llevada a la Casa de las Purificaciones, un edificio entero dedicado a los rituales de belleza. Allí se sumergía en una serie de 7 piscinas diferentes. Cada una contenía aguas perfumadas con aceites específicos: mirra para la purificación, áloe para la suavidad, casia y canela para despertar los sentidos. Sus 7 sirvientas personales se encargaban de cada detalle. Sus cabellos eran lavados con aceites aromáticos y peinados con peines de marfil incrustados con piedras preciosas. Su piel era exfoliada y masajeada con una mezcla secreta de miel, leche de cabra y aceites esenciales, una fórmula que las guardianas del harén pasaban de generación en generación. Sus uñas eran pintadas con henna, creando diseños intrincados que contaban historias de amor a través de símbolos antiguos. La ropa para la noche era una obra de arte en sí misma. Telas de seda tan finas que parecían tejidas con luz de luna, teñidas con pigmentos rarísimos extraídos de conchas marinas y minerales preciosos. Las joyas no se elegían solo por su valor, sino por su poder simbólico, por su capacidad para atraer la mirada del rey y contar una historia sin palabras. Mientras tanto, la alcoba real era preparada con el mismo cuidado. Incensarios de oro quemaban mezclas de fragancias diseñadas para crear una atmósfera embriagadora. Pétalos de rosa y jazmín se esparcían sobre sábanas de seda egipcia. Lámparas de aceite se colocaban estratégicamente para bañar la habitación en una luz suave y seductora. Y en cámaras adyacentes, músicos especializados en canciones de amor tocaban melodías suaves, inspiradas en el propio Cantar de los Cantares de Salomón. Las notas fluían como la miel, creando una banda sonora para el romance y el misterio. Finalmente, la mujer escogida recibía las últimas instrucciones de las ancianas más experimentadas del harén. Ellas compartían con ella secretos ancestrales sobre el arte de la conversación, del gesto, de la mirada. Cada palabra, cada movimiento era ensayado para crear una experiencia única, una noche que el rey jamás olvidaría, porque en esa corte el amor era también una forma de poder. Dentro de este universo femenino, el Cantar de los Cantares, el poema de amor atribuido a Salomón, no era solo un texto sagrado, era un manual de vida. Resonaba en los pasillos del palacio, enseñando una visión del amor donde lo físico y lo espiritual no estaban separados, sino que eran 2 caras de la misma moneda. Celebraba la pasión humana como un reflejo del amor divino,
Las mujeres del harén, provenientes de todas partes del mundo conocido, eran las maestras de este arte. Las egipcias, con su gracia hipnótica, practicaban las danzas del vientre, moviéndose como serpientes sagradas al ritmo de los sistros de oro. Las fenicias guardaban los secretos de una perfumería tan potente que se decía que podía hechizar la voluntad de un hombre. Las moabitas eran famosas por sus canciones de amor, melodías melancólicas y profundas que podían derretir el corazón más duro. En los jardines secretos del palacio, entre granados y vides, estas mujeres no solo competían, sino que también aprendían unas de otras. Compartían conocimientos ancestrales sobre hierbas aromáticas, movimientos de danza y el sutil arte de la conversación seductora. Era un intercambio cultural constante, donde cada tradición aportaba su propia visión de la belleza y el placer. Incluso los instrumentos musicales eran especiales, reservados solo para estas ocasiones. Arpas, delicadas con cuerdas de seda, tambores que imitaban los latidos del corazón, flautas cuyo sonido era como un suspiro de amor. La música era considerada una forma de magia, capaz de abrir las puertas del alma. Pero no te equivoques. Detrás de la poesía y la belleza se libraba una batalla silenciosa y constante. Nunca antes en la historia tantas mujeres habían competido por el afecto y la atención de un solo hombre. Lo que vas a descubrir ahora revela un juego de poder tan complejo que moldeó el destino de un reino. En el inmenso tablero de ajedrez que era el harén, cada mujer desarrollaba sus propias estrategias para capturar la atención del rey. Algunas, las más intelectuales, buscaban destacar por su inteligencia. Se preparaban para participar en las discusiones del rey sobre filosofía, gobierno o poesía. Imagina a una princesa de un reino lejano debatiendo de igual a igual con el hombre más sabio del mundo. Otras cultivaban talentos artísticos únicos, componían canciones, creaban perfumes exclusivos que solo ellas conocían, o desarrollaban danzas tan hipnóticas que dejaban al rey sin aliento. La competencia era feroz, pero casi siempre sutil. Las alianzas eran fundamentales. Mujeres de diferentes orígenes se unían, creando redes de influencia que iban mucho más allá de los muros del palacio. Una concubina astuta, sin un gran linaje, podía elevar su estatus y el de sus futuros hijos si lograba forjar una amistad estratégica con una de las esposas reales más poderosas. Las sirvientas eran los ojos y oídos en este juego de tronos. Eran las portadoras de mensajes secretos, las observadoras silenciosas en los pasillos, las que informaban a sus señoras de cada visita, cada susurro, cada cambio en el humor del rey. Un rumor, plantado en el momento adecuado, podía destruir la reputación de una favorita. Los regalos eran un lenguaje en sí mismo, una copa de un vino exótico, un poema escrito en un papiro perfumado, una joya con un símbolo misterioso. Todo tenía un significado oculto, una declaración de intenciones. Las mujeres más inteligentes comprendieron rápidamente que el verdadero poder no residía solo en la belleza, sino en el conocimiento. Estudiaban al rey, aprendían sus gustos, sus preocupaciones, sus horarios. Se convertían en sus confidentes, en sus consejeras no oficiales. A través de conversaciones íntimas, en la quietud de la noche, influían en decisiones políticas que afectaban a todo el reino. Era un poder blando, pero inmensamente efectivo. Y en medio de este torbellino de pasiones y política, surgía la pregunta más importante de todas: la descendencia. Sorprendentemente, a pesar de tener 1000 mujeres, la Biblia solo menciona de forma prominente a un hijo de Salomón, Roboam. Sin embargo, es casi seguro que decenas, si no cientos, de otros príncipes y princesas nacieron entre los muros del harén.
Cada nacimiento era un evento político de primer orden. Un hijo nacido de una princesa extranjera fortalecía la alianza con ese reino. Un nuevo varón creaba una nueva línea de sucesión potencial, añadiendo más tensión y competencia. Cada niño real crecía en su propio pequeño universo. Tutores de todas partes del mundo les enseñaban idiomas, filosofía, música y arte. Sus madres competían ferozmente para asegurarles la mejor educación, sabiendo que el conocimiento era la mejor herencia que podían dejarles. Había maestros hebreos que les enseñaban la ley de Moisés y las tradiciones de Israel, pero también maestros egipcios, fenicios y babilonios que les abrían la mente a otras culturas y sabidurías. Roboam, el heredero oficial, hijo de una mujer amonita llamada Naamá, creció en este ambiente de extremos. Por un lado, recibía la estricta educación de un futuro rey de Israel. Por otro, estaba inmerso en la diversidad de culturas de sus tías del harén. Esta dualidad, esta mezcla de influencias, acabaría por moldear su carácter y su trágico futuro como rey. Los niños raramente veían a su padre. Salomón, consumido por los asuntos de Estado y por la imposible tarea de dividir su tiempo entre 1000 mujeres, delegaba por completo su crianza. Cada madre, entonces, intentaba moldear a su hijo a su imagen y semejanza, creando pequeñas facciones y lealtades dentro de la nueva generación de la realeza. Y fue aquí, en la cuna de sus propios hijos, donde comenzó la decadencia. Gradualmente, el palacio de Salomón, el hogar del rey que construyó el templo al único Dios, se transformó en un caldero de religiones. Cada esposa extranjera no solo trajo consigo su dote y su cultura, sino también a sus dioses. La hija del faraón, en su palacio privado, adoraba a Isis y Osiris. Las mujeres de Sidón quemaban incienso a Astarté en altares secretos. Las moabitas celebraban rituales a Quemos bajo la luz de la luna. Al principio, Salomón lo permitió como un acto de tolerancia diplomática, una concesión necesaria para mantener la paz. Pero poco a poco, quizás por la curiosidad intelectual que lo caracterizaba, o quizás seducido por el amor a sus esposas, comenzó no solo a permitir, sino a participar en estos rituales. Llegó a construir altares para estos dioses extranjeros en las colinas que rodeaban Jerusalén, a la vista de todos. El impacto en el pueblo fue devastador. Si su sabio rey, el elegido de Dios, adoraba a otros dioses, ¿por qué no ellos? Los profetas y sacerdotes más fieles lanzaban advertencias desesperadas sobre la ira divina, pero sus voces se perdían entre el sonido de los tambores paganos y las risas que salían del harén. Una batalla espiritual se libraba en el corazón del reino. Mientras el majestuoso templo de Yahvé se erigía en el centro, pequeños santuarios a dioses extraños brotaban como mala hierba en los propios jardines del palacio. El aroma sagrado del incienso del templo ahora se mezclaba con las fragancias exóticas de los rituales paganos. Mantener este estilo de vida tenía un costo exorbitante. 1000 mujeres de la realeza requerían un estándar de vida que vació el tesoro del reino. Los impuestos se volvieron asfixiantes. Se implementó el trabajo forzado para mantener la construcción de palacios y templos, generando un profundo resentimiento entre las tribus de Israel. El pueblo, que una vez se sintió orgulloso de su rey, ahora murmuraba por el peso de su opulencia. Con el rey envejeciendo, las intrigas en el harén se volvieron más desesperadas. Las esposas más jóvenes competían por su atención, mientras que las más antiguas luchaban por mantener la influencia que habían acumulado. Los pasillos dorados se llenaron de rumores de conspiraciones y envenenamientos. El paraíso se estaba pudriendo desde dentro. Pero hay una última pieza en este rompecabezas. El secreto más oscuro y fascinante de Salomón. Un poder que no venía de su sabiduría ni de su riqueza,
sino de un lugar mucho más allá de la comprensión humana. Textos antiguos, que no se encuentran en la Biblia, nos hablan del anillo de Salomón. No era una simple joya, era un artefacto de poder incalculable, grabado con el nombre secreto y sagrado de Dios. Según estas leyendas, con este anillo, Salomón tenía el poder de comandar ejércitos de espíritus, tanto ángeles como demonios. Se dice que la construcción del templo, esa hazaña de ingeniería que aún nos asombra, no fue realizada solo por manos humanas. Cada piedra gigante que fue levantada, cada viga de cedro que fue colocada en su sitio, habría sido movida por estas fuerzas sobrenaturales, obedeciendo las órdenes del rey. Los propios demonios, según estos relatos, eran forzados a servir en la corte. Imagina la escena. Seres de otras dimensiones actuando como mensajeros, capaces de cruzar el mundo en un instante. Otros, revelando los secretos más profundos de la naturaleza, enseñando a Salomón las propiedades curativas de cada planta y el misterio de cada mineral. Un texto antiguo, conocido como el Testamento de Salomón, describe con detalle cómo el rey interrogaba a estos seres demoníacos uno por uno. Aprendía sus nombres, sus poderes, en qué estrellas habitaban y qué ángeles tenían el poder de detenerlos. Se dice que todo este conocimiento prohibido fue registrado en libros místicos, grimorios, que han sido buscados por magos y ocultistas a lo largo de la historia. Este poder sobrenatural le daba a Salomón un dominio sobre el mundo visible e invisible que ningún otro mortal ha tenido jamás. Podía conocer el futuro, encontrar tesoros escondidos, entender el lenguaje de los animales. Pero aquí reside la mayor de las paradojas. A pesar de comandar legiones de demonios, las leyendas también cuentan que Salomón permanecía humilde ante Dios. Él entendía que este poder no era suyo, sino un préstamo del Altísimo. Sabía que caminaba sobre una delgada línea, usando un poder oscuro para un propósito, en teoría, glorioso. ¿Fue este poder la clave de su grandeza o la semilla de su propia destrucción? Al obligar a estos seres a construir el templo, ¿estaba purificando sus fuerzas para el servicio de Dios o estaba, sin saberlo, contaminando el lugar más sagrado de la tierra con su presencia? Esta es la pregunta final, el misterio que envuelve la figura de Salomón, un hombre que lo tuvo todo: la sabiduría, la riqueza, el amor de 1000 mujeres y un poder que desafiaba las leyes del universo. Pero al final, su reino se dividió y su legado se sumió en la controversia. La historia de Salomón es una lección eterna sobre el poder, la tentación y el delicado equilibrio que un ser humano debe mantener cuando se atreve a tocar lo divino y lo prohibido. Su vida nos recuerda que incluso el sol más brillante, eventualmente, debe dar paso a la oscuridad. Y así, nuestro viaje a través del tiempo llega a su fin. Regresamos de los pasillos dorados del templo y de las estancias perfumadas del harén, pero no volvemos siendo los mismos. La historia del rey Salomón, como hemos descubierto juntos, no es un simple cuento sobre un rey sabio. Es un espejo que nos muestra que la línea entre la devoción y la obsesión, entre la sabiduría y la soberbia, es increíblemente delgada. Él construyó una casa para Dios, una maravilla que desafiaba al cielo. Pero en su propio hogar, en su propio corazón, abrió la puerta a 1000 influencias, a 1000 pasiones, a 1000 dioses diferentes. Poseía un poder capaz de controlar a los espíritus, pero quizás, al final, no pudo controlar los laberintos de su propio deseo. Esta historia ha sobrevivido 3000 años, no solo por su brillo y su oro, sino por su advertencia. Nos recuerda que cada elección, cada alianza, cada amor, teje el delicado hilo del legado que dejamos atrás. Al explorar estos secretos con nosotros, ya no eres simplemente alguien que conoce el relato oficial.
Ahora formas parte de un círculo que entiende la complejidad que se esconde detrás del mito. Lo que has visto hoy tiene el poder de cambiar tu forma de ver la historia y quizás también tu forma de entender la naturaleza humana. Si este viaje a través de las sombras del pasado ha despertado algo dentro de ti, si te ha hecho reflexionar, entonces nuestra misión está cumplida. Nos ayudarías inmensamente a seguir desenterrando estos misterios si nos regalas un me gusta para que esta historia llegue a más personas. Y si no quieres perderte nuestro próximo viaje a los secretos mejor guardados, asegúrate de suscribirte. Pero ahora, la conversación más importante comienza contigo. Déjanos un comentario y dinos, ¿cuál crees que fue la verdadera causa de la caída de Salomón? ¿Su poder, sus mujeres o su propio orgullo? Gracias por caminar a nuestro lado en la oscuridad. Recuerda siempre mirar más allá del brillo del oro, porque es en las sombras donde, a menudo, se encuentra la verdad más profunda.